Vivo desde la sede de Fedecámaras Bolívar. Vamos a conversar con el economista Fernando Cepeda, expresidente de Fedecámaras Bolívar y actual miembro del Comité Gerencial de Fedecámaras Nacional. Importante conversar con usted, señor Cepeda, porque estos días, además del asueto de Semana Santa, donde algunos comercios trabajan a media máquina, también han sido decretados 3 días no laborables. ¿Cómo impacta eso en un sector comercial, por lo menos en Bolívar, donde ya se ha visto disminuido por la improductividad, por la crisis económica de la cual ya todos conocemos? ¿Cómo impactan estos 3 días, lunes, martes y miércoles, que han sido decretados como no laborables? Bueno, en primer lugar, realmente es duro porque nuestro país en este momento, o la economía del país, requiere el trabajo duro y fuerte de cada uno de los venezolanos, sus empresas, con sus trabajadores. Y realmente cuando por una decisión de no poder mantener la electricidad funcionando en todo el país, el gobierno decreta 3 días no laborables, que son lunes, martes y miércoles antes de Semana Santa. Y entonces eso realmente impacta negativamente en la economía del país porque es necesario que se trabaje para producir bienes y servicios, productos que requieren los venezolanos para poder desarrollarse y poder vivir tranquilamente. Por eso que realmente nos parece inaudito que este gobierno decrete por segunda vez en menos de 2 meses unos días de absuelto cuando son días que se debe trabajar. Además, venimos de un precedente inmediato, el mes de marzo, uno de los ya reconocidos como más improductivos de la historia contemporánea del país por los apagones, pero además también por los decretos. Sí, realmente el apagón, lo que refleja es la poca capacidad del gobierno de mantener y hacer mantenimiento de los equipos eléctricos del país, a nuestras represas, a nuestras turbinas, y realmente eso motivó, pues, gran parte del mes de marzo a que no se pudiera trabajar en el mes de marzo, porque sin electricidad se para un país. Pero realmente lo otro es que después de ese paro por falta de electricidad, el gobierno decretara que unos días laborables como no laborables, y eso realmente no tiene ningún sentido. Ahora, el gobierno no ha sido claro con la información y siempre le ha achacado a diversos factores el que se caiga el servicio eléctrico en el país, y no ha sido claro dando informaciones y realmente indicándole a la población venezolana en qué estado se encuentran las instalaciones donde producen la electricidad para el país, los complejos del Guri y las otras redes donde se distribuye la electricidad en el país, en qué estado están. Los venezolanos aún no sabemos con exactitud realmente cuál es el problema que tenemos en el país para que tengamos permanentemente fluido eléctrico para poder poner un país en marcha, un país a funcionar. Hay estados que realmente lo sé porque tengo ahí mi familia, parte de mi familia, que es el estado Zulia, que ha sido duramente golpeado en estos ya 60 y tantos días, donde, por ejemplo, en casa de mi familia le llega luz de hace una semana y media, 8 horas al día, a veces 10, pero no hay frecuencia, no hay ningún tipo no está reglamentada la fluctuación del servicio y nadie sabe a qué hora realmente va a regresar la luz y a qué hora se va. Entonces, así un país no puede caminar. ¿Y por qué la población del Zulia ha sido tan golpeada por este incidente de la falta de electricidad? ¿Por qué el gobierno no distribuye en forma pareja para todo el país la deficiencia del servicio? Pues ya sabemos que tenemos deficiencia, pero lo que no es justo es que se recargue solamente en un estado el mayor peso de este declive eléctrico que hay en el país. Sí, eso, precisamente sobre ese tema también quería abordar, sobre el impacto que tiene en Bolívar, entendiendo y teniendo claro que esta zona del país no se ha visto tan impactada como otras zonas como Lara, como Zulia, donde los apagones son la variable común. Pero acá también hay un tema de la improductividad de, por ejemplo, el sector industrial, las empresas básicas, el sector comercial. Viene Semana Santa, mucha gente no va a poder cumplir con las tradiciones de Semana Santa, hacer el mercado del pescado, para hacer el pastel de pescado. Eso también incide en el sector comercial, en los mercados, por ejemplo. Claro, todo eso incide porque realmente si no hay la materia prima, no hay los productos básicos necesarios para cumplir con lo que regularmente el venezolano hace en estas fiestas santas o en Semana Santa, eso influye negativamente en la actitud del venezolano. Y por otra parte, no sabemos cuándo se va a ir la luz y cuándo va a regresar la luz. Entonces, la hiperinflación también impide que los venezolanos en esta fecha regularmente, los venezolanos después del miércoles salían de vacaciones a diferentes sitios en el país,
pero con esta hiperinflación, con esta falta de dinero en efectivo y con los precios que realmente suben toda la semana, ¿cómo una familia promedio venezolana va a poder planificar irse de viaje en un suelto de Semana Santa cuando no hay ni siquiera los recursos para poder satisfacer las necesidades alimenticias básicas de un venezolano y de su familia? Desde Fedecámaras han insistido siempre en que a pesar de las condiciones del país se van a mantener, van a seguir trabajando por Venezuela, pero también hay una realidad y hay comercios que periódicamente están cerrando sus puertas. Sí, porque realmente es otra cosa importante que tú mencionas. Nosotros tenemos el empeño y la fuerza para seguir soportando y poder seguir saliendo adelante. El empresario venezolano piensa en Venezuela y va a dar lo último antes de cerrar su Santa María. Pero como tú dices bien, hay formas de subsistir, pero hay empresas que si no tienen que vender y tienen que pagar una nómina, ¿cómo van a subsistir? Esas empresas lamentablemente tienen que cerrar. Y no es lo que el empresario quisiera, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo produce servicio? ¿Cómo da el servicio? ¿Cómo produce beneficios a la colectividad si no tiene qué cosa vender en sus anaqueles y en su establecimiento? Eso es lo que lamentablemente lo lleva al cierre. Ahora, hay empresas que se están adecuando y están trabajando, o están llevando sus niveles de producción a lo que puede conseguir para producir, a las materias primas básicamente, pero se mantiene siempre trabajando, aunque sea a una mínima expresión, para poder lograr que la empresa no cierre y darle a sus trabajadores un salario que les permita vivir o subsistir bajo estas condiciones que estamos viviendo los venezolanos de una hiperinflación que ha acabado con la economía del país. ¿Cuál podría ser la recomendación, en este caso a quienes tienen poder de decisión, de tomar ciertas medidas que puedan ir en beneficio no de los empresarios, sino de la comunidad en general, del país en general? Bueno, realmente hace falta que el 90% de la población venezolana exige un cambio de política en el gobierno y exige también un cambio de gobierno. Yo creo que si una persona, cualquier sea su posición, en este caso hablemos del alto gobierno venezolano, deberían evaluar cuál es su posición, qué perciben ellos o cómo perciben ellos la decisión del pueblo venezolano en más de un 90% de pedirle que por favor permitan que se vayan y permita que llegue un gobierno nuevo, que se elijan nuevas autoridades para presidir el país y todo lo que viene todo lo que trae eso después, un gobierno nuevo, porque realmente tenemos 20 años con este gobierno, ya casi para 21. Y realmente han tenido todas las oportunidades con economía bollante, con el precio del petróleo a más de $120. Y después de 20 años, ¿cuál es el resumen? La empresa petrolera venezolana, que era una de las mayores empresas petroleras, estaba entre las 5 empresas petroleras mayores del mundo, hoy ni siquiera figura en esa línea. Una empresa que está totalmente quebrada, una empresa que realmente no funciona. Las empresas básicas de Guayana están todas paradas a su mínima expresión y realmente estamos viendo que el país poco a poco se va deteniendo de una forma que va a ser muy dura sacarlo adelante de nuevo, pero estamos seguros los venezolanos que con un nuevo gobierno, con una nueva ímpetu que le vamos a dar todos los venezolanos, el regreso a Venezuela del éxodo que se fue motivado a estas políticas económicas del gobierno, podemos pensar que en un plazo relativamente corto nuestro país va a ser lo que siempre ha sido, un país productivo, próspero, con venezolanos manejando todos los aspectos de su economía y dando resultados y trabajando por los venezolanos y para los venezolanos. Sí, antes de finalizar, señor Cepeda, también quería abordar el tema de los servicios públicos, por ejemplo, la falta de agua potable, el estado de la vialidad y cómo eso incide en el turismo. No, Fedecámaras que es la cúpula empresarial que agrupa a todas las pequeñas cámaras, entre esas la Cámara de Turismo. ¿Cómo podría ser el impacto tanto de la reducción que podría haber en el sector turismo, pero también la cantidad de personas que pudieran movilizarse a Bolívar, otrora un destino turístico por excelencia? Siempre lo ha sido, sobre todo en la época de Semana Santa y también en Navidad y Año Nuevo. Realmente hay un problema grave en el Estado. O sea, usted se va a dirigir a la Gran Sabana, por ejemplo, y si no lleva combustible adicional en envases diseñados para ese efecto, usted no llega a la Gran Sabana. Y si llega y no llevó suficiente, no puede regresar, porque en la Gran Sabana y en todos los municipios del sur hay un problema de desabastecimiento de combustible enorme. Y eso tiene meses así. Realmente, y la otra parte importante, si no hay
negocios establecidos, abiertos para dar servicio a estos temporadistas en esta temporada de Semana Santa, la gente tampoco se arriesga a irse porque no sabe dónde puede comer. Y realmente vemos eso, el problema del efectivo. No hay efectivo para pagar. En ese sitio lejano en el sur, lamentablemente, no hay conectividad con internet, por lo tanto no funcionan los puntos de venta. O usted tiene efectivo o no puede hacer ninguna compra, inclusive hasta de combustible. Entonces, ¿cómo una persona, un grupo familiar se va a dirigir a pasar una vacación, una temporada corta como es Semana Santa, si no tiene ningún tipo de probabilidad de poder satisfacer sus necesidades básicas para poderse ir de vacaciones? El estado de la carretera, la Troncal 10 está hecho un desastre. Lo viví hace escasamente 3 semanas que fui a esa zona y realmente llena de huecos y de aquí, de Puerto Ordaz a Santa Elena, no son menos de 10 horas de viaje, un viaje que usted hacía en 5, 6 o hasta 7 horas, en el caso de lo más lento. Pero realmente el estado de la carretera es intraficable, el estado de inseguridad es totalmente, no hay seguridad en esas carreteras, no hay forma de uno estar seguro de que si se llegase a accidentar su vehículo, uno lo puede reparar o buscar quien lo repare sin ningún temor a ser asaltado en esas vías. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos entonces al economista Fernando Cepeda, expresidente de Fedecámaras Bolívar y miembro actual del Comité Gerencial de Fedecámaras a nivel nacional, dándonos una radiografía detallada del panorama económico acá en Bolívar, con foco en estos 3 días que han sido decretados como no laborables y el impacto que podría tener en el sector comercial. También aprovechamos para abordar el tema turismo, tomando en cuenta que estamos ya en Semana Santa y Bolívar es un destino turístico por excelencia. Sin embargo, como lo ha dicho el señor Cepeda, por la carencia de servicios públicos y por lo deficiente de algunos del estado de las carreteras, por ejemplo, se ha visto disminuida la cantidad de turistas que viajan hacia esta zona y los que viajan deben pues encontrarse con todas estas dificultades en el estado Bolívar. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto, son las 10:43 de la mañana, sigan con más de BPI TV. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.